Hola a todos, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es José David Portillo Pérez, instructor perteneciente a la Academia de Fisiología y hoy vamos a hablar sobre el tema de dolor relacionado a la práctica de dolor propiamente. Ahora, para comprender el dolor hay que quitar ese estigma de que es algo malo. Más bien es algo bueno, ya que nos ha permitido sobrevivir a lo largo del tiempo, ya que nos indica de alguna alteración, nos indica que hay un daño que debemos corregir si es que queremos mantener nuestra supervivencia. En este caso, nosotros como médicos, más allá de buscar el alivio del dolor del paciente, vamos a buscar la causa que subyace a ese dolor, la cual provocó que apareciese. Y para eso vamos a hablar a lo largo de este tema de la fisiología del dolor, cómo es que se produce, cómo es que es mediado y otros temas, como por ejemplo los diferentes tipos de dolor, los cuales pues son importantes distinguir desde la parte clínica porque pues van a estar relacionados con diferentes patologías. Ahora, ¿qué es el dolor? El dolor va a ser definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable que va a estar asociada a daño tisular real o potencial o que se describe en términos de dicho daño. A diferencia de la nocicepción va a ser la actividad inconsciente inducida por un estímulo dañino aplicado a los receptores sensitivos. ¿Qué quiere decir esto? Entendamos como dolor que no solo es la sensación física, sino también implicando algo emocional. ¿Qué emoción conlleva el percibir el dolor? Y que también no es solo provocado por un daño tisular real, sino que puede ser potencial. Y la nocicepción va más enfocada hacia ese estímulo que activa nuestros receptores sensitivos, conocidos como nociceptores, a la estimulación de ellos. Hablando propiamente de los nociceptores, vamos a ver que estos, como otros tipos de receptores, van a encontrarse en las terminaciones de nuestras fibras nerviosas y los encargados de mediar, más bien las fibras encargadas de mediar los aspectos relacionados con el dolor, van a ser las fibras de tipo A delta y de tipo C, en las cuales pues se van a encontrar estos nociceptores. Estas fibras se van a encontrar tanto en piel glabra como en pilosa. Recordando que piel glabra va a ser esa piel que no tiene vellosidades, como por ejemplo las palmas de las manos o de los pies. Y la piel pilosa pues es toda la demás piel, ¿vale? Y también en tejidos profundos, aunque de una manera más dispersa. Y esto lo veremos a lo largo de la presentación. Ahora, yo les pregunto, ¿acaso se adaptan estos receptores como otros en el organismo? La respuesta es que no, o al menos de manera muy lenta. ¿Por qué? Porque como les mencioné en un principio, los receptores son sumamente importantes ya que nos mencionan o más bien nos avisan de algún daño. Y si estos se adaptaran, esto significa que estaríamos haciendo caso omiso a ese daño y que incluso podría agravarse lo que está realizando o provocando ese daño. Ahora, podemos encontrar los siguientes tipos de nociceptores relacionados a estímulos de tipo mecánicos que responden a una presión fuerte, térmicos que responden a temperaturas elevadas y a temperaturas extremadamente bajas. Ahora, hay que entender que estos se diferencian de los receptores, de los termorreceptores a temperaturas moderadas, ya que estos va a haber un umbral a partir del cual se va a considerar como nociva. Por ejemplo, para el calor a mayor de 45 grados centígrados se considera como calor nocivo. Y en cuestión del frío, a temperaturas menores a 20 grados centígrados se conoce como temperaturas pues nocivas. Ahora también va a haber receptores que responden a estímulos químicos, los cuales van a ser activados por productos como hidracinina, histamina, cambios en el pH u otro tipo de irritantes. Además de que va a haber receptores de tipo polimodales, los cuales van a responder a la combinación de diferentes estímulos, no solo a mecánicos, térmicos, químicos, sino a todos en general. Ahora, para entender cómo es que se genera un potencial de los receptores, hay que primero entender cómo afecta un estímulo a nuestra membrana. De manera rápida, recordando, un estímulo va a alterar la permeabilidad de nuestros canales catiónicos, en nuestros canales iónicos, que recordemos que están en dónde, en nuestra membrana. Y el estímulo va a provocar una apertura de estos
los cuales van a permitir que entren iones y estos iones van a provocar la despolarización de nuestra membrana, la cual al momento en que se despolariza no genera un potencial de acción. Recordemos que para eso tiene que llegar a un umbral, sino que primero se provoca más bien un potencial de receptor, como se ve aquí, en esta deflexión positiva, el cual este potencial de receptor va a ser dependiente de la magnitud. Por ejemplo, aquí un estímulo con una magnitud leve pues va a provocar un potencial de receptor pues pequeño. En cambio, a medida que va aumentando la magnitud, pues el potencial de receptor se va haciendo cada vez más grande hasta que alcanza el umbral y se genera el potencial de acción. Ahora, ¿qué ocurre si un estímulo es lo suficientemente grande o de una magnitud sumamente elevada? Pues a medida, a medida que el potencial de acción, una vez que se produce, pero el estímulo es lo suficientemente grande, cuando se repolarice, esto es fase de repolarización del potencial de acción, pues lo que va a ocurrir va a ser que nuevamente se genere un potencial de acción. ¿Por qué? Porque el estímulo fue lo suficientemente grande. O también el caso en el que el estímulo va a ser repetitivo, que persista ahí. Por ejemplo, si tenemos una astilla clavada, pues el estímulo persiste. Entonces, como persiste, se genera el potencial de acción, pero una vez que se repolariza, vuelve a ocurrir el potencial de acción. Y así hasta que el estímulo, pues, sea eliminado. Ahora, vamos a mencionar un canal importante que es el NAV 1.7. ¿Cuál es la importancia de este? La importancia de este es que va a ser importante en transmisiones del dolor y por ejemplo cuando se ve una alteración, una mutación de la función de este canal, una pérdida de su función, pues eso significa que va a haber una disminución de la transmisión de señales dolorosas o va a haber una pérdida de esta función. En cambio, cuando hay una hiperexcitabilidad de este canal, pues se van a transmitir una mayor cantidad de señales dolorosas o con mayor facilidad. Ahora, va a haber, como mencionamos, receptores que responden a diferentes tipos de estímulo y esos vamos a enfocarnos en esta parte. Los nociceptores van a formar parte de una familia de canales catiónicos no selectivos que se les va a conocer como receptores de potencial transitorio. Y sumado a esto se le añade a que van a ser sensibles. En este caso tenemos a los receptores TRPV1, que van a ser sensibles a qué? A sustancias tipo vaniloides, también el calor intenso, ácidos y químicos. Ahora, químicos como por ejemplo la capsaicina. Si a alguno le suena, la capsaicina va a ser la que provoque esa sensación de picor en las comidas picantes. Ahora ustedes dirán, ¿estos receptores son especializados para el picante? No. Como les mencioné, son receptores, se les denomina TRPV1 porque son sensibles o más bien a responder a estructuras tipo vaniloides y la capsaicina va a formar parte de este tipo de sustancias con esa estructura. Ahora, algo más importante es que estos receptores van a responder al calor intenso. Entonces, por ejemplo, cuando comemos picante, lo que no se recomienda es después de eso, cuando pues percibimos esta sensación de picor, es que tomemos alguna sustancia, algún líquido caliente. ¿Por qué? Porque se va a agravar la sensación y nos va a provocar dolor, un mayor dolor. Ahora, va a haber otros receptores, al contrario de estos que responden al calor intenso, que son los receptores para frío nocivo, que se conocen como TRPA1 o sensibles a anquilina, que además van a responder a estímulos mecánicos y químicos. Químicos como por ejemplo los picantes de plantas de mostaza, ajo o irritantes volátiles que se encuentran por ejemplo en gases de vehículos o de otro tipo de sustancias. Ahora, ¿por qué es importante distinguir entre los receptores para temperaturas nocivas como temperaturas moderadas? Porque a medida que se van activando unos, se van inhibiendo otros. Por ejemplo, a temperaturas sumamente frías, por debajo, por ejemplo, aquí en esta gráfica de 15 grados, se activan los receptores, en este caso los TRPA1. ¿Por qué? Porque son receptores para frío nocivo. Pero a medida que va aumentando la temperatura, estos receptores se van desactivando y se van activando ahora receptores para frío moderado, los cuales tienen otra denominación.
y a medida que vamos aumentando la temperatura, estos se van a desactivar. ¿Por qué? Porque aún se van a estar activando receptores para calor moderado y una vez que lleguen a el límite que dijimos que era de 45 grados, que se encuentra aquí, se van a desactivar los que son para calor moderado y van a comenzar a activarse los que son para calor intenso. ¿Por qué? Porque aquí ya va a haber un daño tisular. Entonces, es importante entender a qué temperatura se van desactivando y activando los diferentes tipos de receptores, ¿vale? Ahora, no solo va a haber para temperatura, como ya mencioné hace dos diapositivas, sino que también para otro tipo de sustancias. Por ejemplo, los canales ASIC. Estos son canales sensibles al ácido. Ahora, estos canales van a responder, como mencioné, a cambios en el pH. Y, por ejemplo, una persona que hace mucho ejercicio, pues, ¿qué va a producir? Va a producir ácido láctico y este ácido láctico pues va a generar cambios en el pH y eso va a generar consigo dolor, que es lo que perciben las personas después de un ejercicio vigoroso. Ahora también, esto también puede ser provocado por la isquemia. Siempre que haya isquemia va a estar asociado a dolor. ¿Por qué? Porque la isquemia, la isquemia en este caso, lo que va a provocar es que es una disminución del flujo sanguíneo hacia los tejidos. Y esta disminución del flujo sanguíneo significa que menor cantidad de oxígeno vamos a llevar hacia los tejidos. Y pues como sabemos, pues más que nada los procesos que se ven, más bien que son implicados en los tejidos por la obtención de energía, pues van a ser dependientes de oxígeno, pero cuando hay una escasa cantidad de este, pues se van a ver usados otros procesos que son independientes del oxígeno, más bien que no van a necesitar de él, que son los procesos anaeróbicos. En este caso, un producto de ese tipo de reacciones anaeróbicas, pues va a ser el ácido láctico, el cual pues va a producir dolor. Entonces siempre que se hable de isquemia, pues piensen en dolor. Ahora, va a haber sustancias que no van a activar directamente a los receptores, pero que van a ser liberadas y van a provocar una sensibilización de nuestras fibras nociceptivas, como por ejemplo estímulos mecánicos que provocan la liberación de ATP y actúan en receptores conocidos como P2X y P2Y, o daño tisular que provoque la liberación de factor de crecimiento nervioso y estimule este receptor, pero el que para ustedes va a ser más conocido va a ser propiamente la lesión tisular que va a provocar que mediadores inmunes, como por ejemplo en este caso los macrófagos, o los neutrófilos van a liberar sustancias que al final van a sensibilizar a nuestra fibra nociceptiva, la cual la van a hacer, como dice su nombre, más sensible a estímulos que en este caso generen dolor. Esto lo vamos a profundizar en unas diapositivas más cuando hablemos de dolor de tipo inflamatorio. Ahora sí, vamos a hablar de las diferentes fibras nociceptivas. En este caso recordando que son fibras aferentes porque van desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Como ya les dije, hay fibras de tipo A delta y de tipo C. ¿Van a tener diferencias? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque las fibras de tipo A delta van a estar mielinizadas, en cambio las fibras de tipo C no lo van a estar. ¿Y cuál es su diferencia? Recordemos que la mielina permite una mayor velocidad de conducción, en este caso, de el potencial de acción que se genera, en este caso, por el estímulo. En este caso, las fibras de tipo A delta van a encargarse de transmitir, en este caso, la señal a una mayor velocidad, que es de 25 a 35 metros por segundo, el cual es pequeño si lo comparamos con otras fibras como las A beta o alfa, que incluso llegan a velocidades de incluso 100 metros por segundo, pero en este caso las de A delta, pues esta es su velocidad que alcanzan y van a liberar estas glutamato. Esto más adelante explicaré cuál es la diferencia. Y en cambio las fibras de tipo C, su velocidad va a ser la más baja, la cual es de 0.5 a 2 metros por segundo. Y van a liberar no solo glutamato, sino también sustancia P. Haciendo énfasis en la sustancia P, que va a provocar esta diferenciación entre ambas fibras. Ambas voy a profundizar más al rato, que hablo un poco más sobre los diferentes tipos de dolor. Ahora, hay que entender que el dolor
las vías neuronales que transmiten el dolor no solo van a llevar esto, sino que van a llevar dolor, temperatura, el prurito y las cosquillas. Todo va a ser llevado por la vía espinotalámica anterolateral. O también en otras bibliografías se le conoce como vía espinotalámica ventrolateral. Todo llevado por las mismas vías hasta las diferentes partes del sistema nervioso central. Ahora hay que profundizar un poquito en el prurito y en las cosquillas. ¿El prurito qué es? El prurito va a ser característico de enfermedades ya sea renales crónicas o, por ejemplo, en la dermatitis atópica. Pero ¿por qué es producido el prurito o cómo es producido? Va a ser producido de dos maneras, ya sea por una estimulación repetida en la piel, por ejemplo, en una camisa nueva, pues están las etiquetas y estas pues van a estimular de manera repetida la piel, ¿no? Y va a provocar prurito. Y también va a ser producido por agentes químicos liberados de manera intrínseca, como son la brasina e histamina, que son liberados por mediadores inmunes, también van a provocar el prurito. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre prurito y cosquillas? Las cosquillas solo van a ser producidas por medios extrínsecos, no va a haber una sustancia intrínseca que provoque las cosquillas. Ahora, las cosquillas se han estudiado un poco más, ya que se ha llevado a cuestionar realmente qué son y qué es lo que las produce. Lo que sí se conoce son respuestas reflejas ante las cosquillas, como por ejemplo la risa, la epidirección y la retirada del estímulo. Recordemos que cuando nos hacen cosquillas, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ya sea buscar retirar a la persona o retirar eso que nos está haciendo cosquillas, porque puede ser también un objeto, o nosotros retirarnos de ahí, buscar apartarnos, retirarnos de ese estímulo. Las cosquillas se han visto categorizadas en qué? En las sensaciones que pueden provocar, ya que pueden provocar diferentes respuestas y estas se han clasificado con los siguientes nombres. Permítanme borrarme aquí tantito. Ujú. Bueno, se les conoce con diferentes nombres. Por ejemplo, va a haber un tipo de cosquillas que se le denomina nismesis y hay otro que se le denomina como gargalesis. ¿Cuál es la diferencia entre estas realmente? Bueno, la nismesis va a ser una sensación aversiva y molesta que se produce por el ligero movimiento sobre la piel. Ahora, ¿cómo va a ser más fácil aprendernos esto? Recordemos cuando un insecto o, por ejemplo, un mosquito camina sobre nuestro brazo. ¿Qué es lo que nos provoca esto? Bueno, en este caso, imaginemos que es una mosca. ¿Qué es lo que esto nos provoca? Ah, pues una sensación de cosquillas, pero que al momento la percibimos como algo aversivo, como algo no satisfactorio. ¿Y qué buscamos? Pues buscamos que esa sensación ya no sea producida. ¿Y cómo es que evitamos esa sensación? Ah, pues primero que nada, en el caso de una mosca, pues la ahuyentamos y ¿qué hacemos después de eso? Nos frotamos la parte en la cual percibimos ese estímulo y así es como se logra eliminar esa sensación del brazo. En cambio, la gargalesis se va a referir a una sensación de tipo placentera que se produce por la estimulación ya sea de zonas más ásperas o profundas de la piel, pero solo en determinadas regiones de la piel, como por ejemplo em, las axilas, en este caso las axilas, o incluso las costillas, pues la estimulación en esas zonas puede provocar la cosquillas y junto con esta comportamientos como la risa y otros tipos de comportamientos. Entonces se ha categorizado a las cosquillas en estos dos tipos, como mencioné, dependiendo de las respuestas y de las sensaciones que percibimos. Ahora sí, hablando sobre las vías neuronales relacionadas al dolor, es hablar de todo el camino que se lleva a cabo para llegar hasta nuestro sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo es esto? Recordemos, o al menos para categorizarlo, podemos hablar de neuronas de tres tipos, de primer, de segundo y de tercer orden. Más bien, para pasar de una a la otra, se habla de relevos. ¿Por qué? Porque se llega de una estación a la siguiente, como en las vías de un tren. Nuestra fibra aferente nociceptiva, de la cual ya hablamos, son las fibras de qué tipo? A delta,
y las fibras C, en este caso. Esas son nuestras neuronas de primer orden, las cuales van a llegar a dónde? Al asta dorsal de la médula espinal. Recordando a nuestra médula espinal, recordemos que tiene astas anteriores y astas posteriores. Astas posteriores relacionadas con todo lo aferente, lo sensitivo, y astas anteriores relacionadas con todo lo motor. Ahora, nuestras fibras aferentes, en este caso nociceptivas, van a llegar a dónde? A nuestra asta dorsal, en donde aquí van a realizar ese relevo que les digo. Van a realizar sinapsis con las neuronas de segundo orden que se van a encontrar aquí en las neuronas del asta dorsal. Aquí van a realizar sinapsis. Aquí van a realizar sinapsis. Y las, las fibras, más bien, estas neuronas de segundo orden van a decusar hacia el otro lado de la médula espinal y van a ascender ¿hacia dónde? Hacia los centros superiores, pero ¿a través de dónde? A través del cuadrante anterior ventrolateral, lo cual le da la denominación a esta vía. Y aquí como se ve en la imagen, vean, en el asta dorsal realiza sinapsis nuestra fibra ferentoreceptiva con la neurona de segundo orden que hace sinapsis en cuanto entra al asta dorsal. Como ven, en la misma asta en la que entra, ahí va a hacer sinapsis. Y ya la neurona de segundo orden, pues va a decusar a través de la comisura anterior y va a ascender a través de dónde? De el cuadrante anterolateral hasta llegar a dónde? Hasta el tálamo. En el tálamo, en esta parte, va a realizar sinapsis nuevamente, en donde el tálamo se le considera como la neurona de tercer orden, o sea, una nueva estación en donde realiza sinapsis. En donde principalmente en el núcleo ventral posterolateral. Ahí es donde va a realizar sinapsis. Y propiamente el tálamo se va a dirigir hacia la corteza somatosensitiva. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, ¿qué son las láminas de Rexed? Recordemos que las láminas de Rexed van a ser estas divisiones de la médula espinal que se realiza y que es fácil para categorizar hacia dónde es que se dirigen las fibras tanto aferentes como eferentes. Ahora, para hablar en el caso del dolor, vamos a darle mayor importancia a las láminas de Rexed de tipo 1, 2 y 5, que son donde van a llegar principalmente nuestras fibras aferentes nociceptivas, ¿vale? Ahora, hablando de nuestra corteza somatosensitiva, ¿dónde la podemos ubicar? Tomando como referencia, como aquí se ve, la cisura central. Bueno, voy a usar un color un poquito más brillante. Ajá. Nuestra corteza somatosensitiva se va a encontrar posterior a la cisura central, o sea, llamado de otro modo, en la circunvolución postcentral, perteneciente a qué? Al lóbulo parietal, o más fácil para esta imagen, en la cual se encuentra dividida por las áreas de Brodmann, va a encontrarse la corteza somatosensitiva en donde va a estar conformada por las áreas de Brodmann 3, 1 y 2. Esta va a ser nuestra corteza somatosensitiva primaria. Ya las áreas de Brodmann 5 y 7 es la corteza somatosensitiva secundaria, pero en este caso vamos a enfocarnos en la corteza somatosensitiva primaria, que se encuentra nuevamente en la circunvolución postcentral del lóbulo parietal. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Como le mencioné, la vía que transmite, en este caso de las sensaciones de dolor, es la vía espinotalámica ventrolateral, pero hay una bibliografía u otras bibliografías que la dividen en dos, vía neoespinotalámica y vía paleoespinotalámica. ¿Cuál es su diferencia? La vía neoespinotalámica va a estar relacionada con el dolor tipo rápido y esta que neurotransmisor utiliza el glutamato. El glutamato pues se libera de una manera rápida también. Esto nos indica de un dolor que se está generando o que está provocando un daño en este momento. ¿Y a dónde va a terminar esta vía neoespinotalámica? Pues tanto en la formación articular algunas de sus fibras, pero también de manera principal en la corteza somatosensitiva.
Ustedes dirán, sí, pero pues ¿cuál es el camino para que llega? Va a ser el mismo camino de la vía espinotalámica a nivel tanto de la primera como de la neurona de segundo orden, solo va a variar en dónde es que va a terminar, ¿sí? Ahora, la vía espinotalámica va a estar implicada en el dolor lento o crónico y va a liberar, además de glutamato, sustancia P, la cual, como les dije, va a estar más relacionada al dolor lento, porque el glutamato, ¿qué va a provocar? Pues esa sensación primaria de dolor y de una manera más paulatina se va a ir liberando la sustancia P. Por ejemplo, cuando nos pegamos en la pierna por una caída, pues tanto la raspadura como el mismo dolor, de manera primaria, el glutamato va a ser liberado indicándonos que pues hay un daño. Pero, pues como sabemos, ese dolor va a persistir a lo largo del día. Esa sensación va a ser gracias a que la sustancia P se va liberando de manera más paulatina. ¿Y esta dónde va a terminar? Bueno, va a terminar en estructuras como el tálamo, núcleos de la formación reticular que se encuentran tanto en el bulbo raquídeo, en la protuberancia y en el mesencéfalo, además de la región tectal del mesencéfalo profunda, los colículos superiores e inferiores, y en la zona gris periaqueductal que rodea el acueducto de Silvio. En esta nos vamos a enfocar un poquito más a medida que avancemos en la presentación. Pero, ¿cuál es la diferencia de esto? Ah, pues que la vía paloespinotelámica va a estar un poquito más relacionada con aspectos relacionados a emoción y en componentes afectivos del dolor. Y aquí lo pueden ver en esta imagen que para el dolor, como les mencioné, de hecho desde el principio en su definición, no es solo una sensación discriminativa de saber de dónde es que proviene, sino también qué es lo que implica consigo el dolor. Por ejemplo, aquí, como les mencioné, el núcleo ventral posterolateral, que va a la corteza somatosensitiva tanto primaria como secundaria. Y en cambio, todo lo que se dirige hacia estas estructuras tiene que ver con qué, con componentes afectivos y emocionales. Por ejemplo, la amígdala, parte del sistema límbico en relación con todas las emociones, el hipotálamo, la sustancia gris, todo relacionado a componentes afectivos y motivacionales del dolor. Ahora sí, vamos a hablar de algo que es importante al menos comprender por qué es que se produce, que es el miembro fantasma. Si recordarán, hay pacientes amputados a los cuales con el paso del tiempo perciben dolor en la extremidad que ya no tienen, ¿no? O sensaciones, diferentes tipos de sensaciones, pero principalmente dolor. ¿Por qué es que se produce esto? Bueno, primero hay que recordar que a nivel de la corteza no se encuentra definida, por así decirlo, o más bien, no es inmutable, es la palabra correcta. Esto significa que es sensible al cambio, o más bien que se presta a que con el cambio pueda modificar sus regiones cerebrales. Por ejemplo, aquí en la imagen se puede ver, en esta imagen de aquí, cómo en la corteza fotosensitiva, recordando de manera rápida, va a haber una diferente distribución de regiones sobre cada extremidad, sobre cada parte del cuerpo. Y esta área pues va a ser dependiente de qué, ya sea de la funcionalidad de esa extremidad o parte del cuerpo y también de la disposición de receptores en esa estructura. Ahora, aquí como se ve, pues va a haber áreas destinadas para cada dedo. Y a medida que un dedo tiene mayor funcionalidad, va a haber un cambio, porque como les dije no es inmutable, va a haber un cambio de su región dependiendo de la funcionalidad de ese dedo en comparación con los otros dedos. Por ejemplo, aquí se ve como el área correspondiente a nuestro quinto dedo pues disminuyó. ¿Por qué? Porque aumentó el área correspondiente a dedos más funcionales, como por ejemplo el segundo dedo o el cuarto dedo, ¿vale? Ahora, esto porque es importante, porque nos habla de que nuestra corteza, en todas sus secciones, no solo en la corteza más sensitiva, es capaz de reorganizarse, y a eso se refiere con la plasticidad cortical, que es capaz de reorganizar las áreas destinadas dependiendo de la funcionalidad de las diferentes regiones a las cuales se les otorga dichas áreas. Ahora, ¿qué ocurre en los pacientes amputados? Como retornándonos a esa pregunta desde el inicio. Lo que ocurre, por ejemplo, en esta figura de la derecha nos permite observar que ocurre a un paciente que se le amputó
en este caso el tercer dedo. En un principio, pues no va a responder o no va a percibir ese dedo. ¿Por qué? Porque esta área pues perdió sus aferencias. Pero a medida que pasa el tiempo, como le mencioné, esta capacidad de reorganización de nuestra corteza va a permitir que ahora estímulos a regiones circundantes a ese dedo, por ejemplo, a los dedos 2 y 4, van a provocar la sensación de ese tercer dedo. ¿Por qué? Porque ahora esas dos áreas, gracias a su reorganización, van a ocupar el área que correspondía a ese dedo faltante. Y por tanto, ahora la estimulación de regiones circundantes a ese dedo faltante van a provocar la sensación de ese dedo, y es lo que corresponde al miofantasma. No necesariamente a regiones circundantes, ya que también se ha visto que, por ejemplo, de una región distante puede provocar la sensación de aquella estructura o extremidad amputada. Entonces, esto es importante entenderlo, ya que nos permite comprender esa capacidad de reorganización de nuestra corteza. Ahora sí, una vez hablado de todos estos aspectos, podemos hablar de los diferentes tipos de dolor, los cuales van a ser categorizados dependiendo de diferentes cuestiones. El dolor agudo o fisiológico. Como nos dice su nombre, es un dolor que va a ser intenso, punzante, agudo o eléctrico, de un inicio súbito y que va a desaparecer cuando sea el proceso de curación. Por ejemplo, el ejemplo más simple, una astilla. Cuando una astilla, pues mientras siga enterrada en la piel, pues va a provocar dolor, pero una vez que se libera, pues va a dejar de percibirse este dolor. O por ejemplo, cuando otro tipo de situaciones en las que se provoca este dolor agudo fisiológico, pues es por ejemplo cuando nos cortamos con un cuchillo o cuando nos quemamos. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de protección que nos indica del daño. Y aquí ocurre algo que ya se vio, que es el reflejo de retirada. En donde, por ejemplo, nosotros, si nuestra mano, en este caso, si estamos en la cocina, por ejemplo, y tocamos una olla que se encuentra caliente, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Lo que pasa en ese momento es que buscamos retirar nuestra mano del estímulo nocivo. Pero ¿cómo es que se produce? Bueno, el estímulo nocivo es sensado y una vez que llega a la médula espinal va a estimular a motoneuronas de los músculos flexores. ¿Para qué? Para que nos permitan retirar nuestra extremidad, nuestra mano, de aquello que le está lastimando. En este caso es la temperatura elevada nociva. ¿Y qué se va a inhibir? Se va a inhibir motoneuronas de los músculos extensores. ¿Por qué? Porque estos músculos lo que provocan es el estiramiento de nuestra extremidad y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es retirar nuestra extremidad de aquel estímulo nocivo. Por lo tanto, este reflejo de tirada es de protección en este caso, de nuestros tejidos. Y algo importante, una característica de este, es que no se va a percibir en tejidos profundos del organismo. ¿Por qué? Si lo recuerdan, hace unas diapositivas vimos que el dolor agudo fisiológico, también conocido como dolor rápido, es gracias a que a fibras tipo A delta y a liberación de glutamato. Y pues las fibras de tipo A delta van a estar poco distribuidas en los tejidos profundos. No van a estar en donde, en tejidos profundos, o van a estar de una manera disminuida. En los tejidos profundos donde lo que más abundar es fibras de tipo C y por eso en tejidos profundos o en órganos el dolor va a ser más diferido o mal localizado. Y eso lo veremos a continuación. El dolor de tipo lento patológico, como ya les mencioné, este va a ser mediado gracias a fibras tanto A delta como C. Y las características de este dolor es que va a ser lento, urente, sordo, pulsátil. Pulsátil se refiere a que viene y va, por así decirlo, nauseoso y crónico, que aunque ya hayamos curado la lesión, pues va a persistir. Y que va a ser refractario al uso de tanto de AINES como de opioides. En estos últimos vamos a profundizar más a ratito. Ahora, este se va a dividir en dos, en de tipo inflamatorio y de tipo neuropático. Y como ya le mencioné, puede darse tanto en la piel y como en cualquier tejido profundo u órgano. No es como el dolor tipo agudo fisiológico.
Ahora sí, profundizando en el dolor de tipo lento crónico en sus divisiones, tenemos al inflamatorio, el cual es resultado de un proceso inflamatorio propiamente. Y como les mencioné en un principio, las sustancias que se liberan en el sitio de lesión van a activar o a sensibilizar a nuestras fibras nociceptivas. Y entonces, ¿qué es lo que buscamos al momento de tratar este tipo de dolor? Pues es disminuir o inhibir la síntesis de esas sustancias, como por ejemplo la histamina producida por mastocitos, pues sensibiliza las prostaglandinas, bradicininina, incluso la sustancia P. Algo particular es que también va a activar y a provocar la desgranulación de los mastocitos para que liberen más histamina. Entonces, qué es lo que se busca propiamente? Pues inhibir la formación de estas sustancias, como por ejemplo, como sabemos, en nuestra membrana celular se encuentra inmerso el ácido araquidónico en su estructura, y este, mediante enzimas como la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, va a generar diversos mediadores que van a provocar, en este caso, diferentes acciones, como por ejemplo las prostaglandinas, en este caso el dolor, y lo que buscamos es inhibir la formación de estas sustancias. ¿Y cómo la desinhibimos? Pues a nivel de la enzima, inhibiendo que esa enzima degrade, en este caso, el ácido araquidónico. Entonces, por ejemplo, para inhibir la liberación de prostaglandinas, que es lo que se busca principalmente, pues inhibirlo mediante inhibidores de la ciclooxigenasa, ¿no? Como por ejemplo el ácido acetil salicílico, inhibidores de la COX-1, COX-2, entre otros, ¿no? O también incluso evitar, en este caso, la ruptura de la membrana celular y la liberación del ácido araquidónico por sustancias como por ejemplo de tipo esteroides que mantienen la integridad de la membrana celular. Ahora, centrándonos en el dolor neuropático, ¿qué es este propiamente? Este va a ser resultado de una lesión tanto a nivel del sistema nervioso periférico como de sistema nervioso central, principalmente, pues, o más bien enfocándonos más en el sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque lo que se observa en este es que puede surgir tanto de manera espontánea como por estímulos leves, como por ejemplo el tacto suave o incluso cambios en la temperatura. Y lo que va a provocar este tipo de dolor es una sensación ardiente de manera constante que se va a ver interrumpida por episodios de dolor lacerante, pinchazos o descargas de tipo eléctricas. ¿En qué patologías se puede ver esto? Por ejemplo, en diabetes, herpes zóster, esclerosis múltiple, entre otras. Para ejemplificar de una mejor manera, vamos a profundizar qué ocurre en el herpes zóster. En el herpes zóster, lo que le caracteriza es que se va a infectar un ganglio de la raíz dorsal. Como sabemos, un ganglio, en este caso, va a tener un nervio periférico correspondiente. Y estos van a inervar a un segmento, a una región específica de la piel, la cual se va a conocer como el dermatoma. ¿Y cuál es la característica del herpes zóster? Que una vez que se infecta este ganglio, el virus va a viajar a través del nervio periférico y va a llegar solo al dermatoma que va a estar inervado por ese ganglio. Y por lo tanto, esas sensaciones que ya describimos que son ardientes, solo van a percibirse en ese dermatoma correspondiente al ganglio raquídeo. Y además que en esta enfermedad o en este padecimiento, pues en la piel se van a producir unas vesículas que van a terminar provocándose costras, pero lo que más nos importa en este caso en cuestión de neurología es que al infectarse el ganglio se ve afectado, más bien la zona que se ve afectada va a ser el dermatoma correspondiente. Los demás dermatomas pertenecientes a otros ganglios y a sus nervios periféricos determinados, pues no se van a ver afectados. Ahora sí, hay fenómenos que van a estar implicados junto con el dolor, los cuales se conocen como hiperalgesia y alodinia. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Muy fácil. La hiperalgesia va a ser una respuesta exagerada a un estímulo nocivo. O sea, un estímulo que ya provocaba dolor, ahora va a provocar más dolor. ¿Cuál es el ejemplo más fácil de esto? Y ya lo vimos.
Pues el dolor de tipo inflamatorio, ¿por qué? Porque al liberar sustancias eh, por mediadores inmunes, pues van a sensibilizar nuestras fibras receptivas y van a hacer que un estímulo que ya era doloroso, pues ahora sea más doloroso todavía. Entonces, por ejemplo, en la inflamación. En cambio, la alodinia es por una sensación de dolor ante un estímulo inocuo, o sea que antes no despertaba una sensación de dolor. ¿Cuál es el claro ejemplo de esto? Por ejemplo, supongamos que vamos a la playa y pasamos mucho tiempo bajo la luz del sol. ¿Qué es lo que esto va a provocarnos? Pues esto va a provocarnos que se afecten nuestros tejidos, en este caso nuestra piel, y posteriormente, una vez que ya sea de noche, cuando una persona nos toque esas áreas que se encontraron expuestas al sol, pues se va a provocar dolor. Pero, recordemos, este es provocado por una sensación que antes no lo producía. Antes de exponernos al sol, el que alguien nos tocara, por ejemplo, en la espalda, no producía una sensación de dolor, pero ahora sí, ya que ha sido expuesto a un estímulo y ahora pues sí provoca una sensación de dolor. Eso se le conoce como alodine. Ahora, hablando de dolor profundo y visceral, como mencioné hace unas diapositivas, no va a estar bien localizado por la poca cantidad de fibras delta. Y junto con este dolor se acompañan sensaciones como náuseas, sudoración y cambios en la presión arterial. Ahora, en los órganos viscerales casi no va a haber receptores y la mayoría de receptores que va a haber va a ser de tipo nociceptores. O sea que pues, lo que más va a ser sensible es a dolor, pero muchas veces un órgano no va a doler sino hasta que haya un proceso o una enfermedad avanzada. Esto es importante recordar. Ahora, los nociceptores que se encuentran en los órganos van a encontrarse en dónde, o más bien que van a sensar, en este caso los órganos, van a encontrarse en fibras aferentes que van a llegar hasta el sistema nervioso central a través de nervios pertenecientes tanto al sistema nervioso autónomo, en este caso me refiero al sistema nervioso parasimpático como el simpático. Ahora, ¿cuál va a ser, por ejemplo, las diferentes causas de dolor visceral? Por ejemplo, la isquemia de los tejidos, como ya les mencioné, por la generación, en este caso, de ácido láctico. Lesiones químicas sobre la superficie de los tejidos, espasmos de músculo liso sobre vísceras huecas, o dilatación en exceso de un órgano, o estiramiento del tejido conjuntivo que lo rodea, porque como les digo, muchas veces el órgano no responde hasta que su afectación se basta incluso sus bordes, o en este caso, las capas que lo rodean. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos sentados por mucho tiempo? De manera simple. Cuando estamos sentados por mucho tiempo, por ejemplo, en los bancos de laboratorio, ¿qué es lo que provoca después de cierto tiempo sentados? Que nosotros vayamos variando nuestra posición en el banco o que nos paremos. ¿Pero por qué? Porque nos genera dolor, en este caso nuestros miembros inferiores. ¿Pero por qué es ese dolor? Ah, pues justamente por la isquemia, porque la isquemia lo que va a provocar va a ser una isquemia por compresión, en este caso, por estar sentados mucho tiempo. Esta isquemia por compresión va a provocar dolor por la disminución del flujo sanguíneo y lo que ya mencionamos anteriormente, y de manera inconsciente nosotros vamos a ir cambiando nuestra posición. ¿Para qué? Vamos a ir cambiando nuestra posición para que haya un correcto flujo sanguíneo y así no se produzca el dolor, ¿vale? Ahora, hay algo muy curioso con el dolor visceral, que se conoce como dolor referido. ¿Y esto por qué? Porque como les mencioné, hay poca cantidad de receptores en los órganos y muchas veces no va a estar bien localizada esta sensación. Y de hecho, cuando el dolor proviene de un órgano, muchas veces ese dolor va a ser referido o lo vamos a sentir en una estructura somática que puede estar incluso lejos de donde proviene el estímulo doloroso. ¿Esto por qué? Bueno, a esto se le conoce como teoría de la convergencia y proyección, en la cual nos habla de por qué o de cómo es que un órgano, ya sea la lesión o el daño de un órgano, puede ser percibido como un daño o un dolor en una estructura somática. ¿Y esto por qué? Recordemos nuestra médula espinal, ¿vale? Y nuestras astas dorsales. Aquí van a jugar un gran papel, recordando que es donde llegan todo lo aferente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Las fibras provenientes de órganos viscerales, o más bien desde tejidos profundos,
van a hacer sinapsis o a converger, como dice la nombre de la teoría, en donde en las mismas neuronas de segundo orden que lo hacen las fibras de alguna estructura somática. Esto que va a provocar que ambas van a ascender y el cerebro no va a ser capaz de distinguir de dónde es que proviene el dolor propiamente, si de, en este caso, de nuestro órgano o de nuestra estructura somática. Entonces, el dolor va a ser percibido de una manera errónea por nuestro cerebro, pero esto es justamente ventajoso, al menos nosotros como médicos, conocer cuáles son los diferentes lugares a donde se irradia el dolor dependiendo del órgano, ya que nos permite conocer y de cierta manera estimar qué órgano está dañando a una persona que presenta dolor en una diferente región del cuerpo. Uno de los más clásicos es, por ejemplo, cuando hay una escasa perfusión en el músculo cardíaco, ¿cómo va a percibirse? Pues como un dolor en donde en la pared torácica, en el hombro, en la mano y en el brazo izquierdo, como se ve aquí en la imagen, en donde esas son las estructuras en donde se va a percibir, en este caso, esta perfusión escasa hacia el músculo cardíaco. O por ejemplo, como se ve en la siguiente imagen, incluso cuando hay una distensión en los ureteros, ese dolor va percibido por dónde? Ah, pues a nivel, en este caso, de los testículos, ¿no? O incluso la irritación, en este caso a nivel de diafragma, va a ser percibido en dónde? Ah, pues a nivel del hombro. Incluso el apéndice, por ejemplo, en casos de apendicitis, no siempre comienza con el dolor clásico que se percibe en la fosa ilíaca derecha y con su respectiva semiología para poder aclarar que es incluso una apendicitis, sino que muchas veces puede comenzar como un dolor que se percibe como periumbilical, como se ve aquí. Entonces, esto es muy importante para nosotros como médicos, ya que como mencioné, nos permite identificar qué estructura puede estar dañada dependiendo de la región que el paciente refiera ese dolor. Y ahora vamos a hablar sobre el sistema de analgesia. Analgesia, como pues recordemos, es esta disminución de la sensación de dolor. Y ahora, ¿cómo es que se descubrió este sistema de analgesia? Bueno, en un principio se vio que la inyección o la administración de sustancias, en este caso, por ejemplo, opioides, lo que provocaba era la estimulación de ciertos receptores específicos para opioides. Pero ¿esto qué significa? Que si hay receptores para este tipo de sustancias que se administran de manera extrínseca, esto significa que va a haber sustancias sintetizadas de manera intrínseca o endógena para los cuales están destinados esos receptores. Y estas son las sustancias que se conocen como encefalina, endorfina y dinorfina, que van a ser los principales péptidos opioides endógenos para los cuales están destinados los receptores opioides. ¿Y cuál es la importancia de estos? Bueno, la importancia del sistema de analgesia es que van a bloquear, en este caso, la transmisión por parte de la vía nociceptiva a nivel del asta dorsal. Por ejemplo, si aquí tenemos nuestra asta dorsal, lo que va a provocar, o más bien lo que va a hacer es nuestro sistema de analgesia, es que lo que transfiere nuestra fibra nociceptiva no pase a nivel del asta dorsal, que hasta ahí se quede para que no ascienda hacia nuestras estructuras superiores del sistema nervioso central. Ahora, para hablar de esto, antes hay que responder a la siguiente pregunta. ¿Es bueno sobarse después de un golpe o de una caída? La respuesta es que sí. Y de hecho ustedes me lo pueden decir. Cuando uno se cae, que es lo que nos dicen nuestros familiares, no, pues sóbate, ya sea en ese lugar, de preferente manera. ¿Por qué? Porque a medida que nos estamos sobando, pues disminuye el dolor. ¿Pero por qué es esto? Esto es por algo que se conoce como mecanismo de la compuerta o incluso se conoce como teoría de la compuerta también, en donde, ¿qué es lo que ocurre? Ah, pues para eso vamos a centrarnos aquí principalmente, en esta región de el asta dorsal, en donde, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como sabemos, el dolor es mediado ¿por qué? Por fibras de tipo C, y en este caso estímulos tipo táctiles
¿Por qué? Por fibras de tipo AB, las cuales son usadas por nuestros mecanorreceptores en nuestra piel. ¿Y qué es lo que ocurre? Principalmente los mecanorreceptores en la piel que son estimulados, ¿por qué? Por lo que nos estamos sobando, van a estimular ¿a qué? A unas interneuronas. Estas interneuronas están de color morado, voy a resaltar. Estas interneuronas que van a ser estimuladas por las fibras A beta por estímulos táctiles, lo que va a provocar es que esta interneurona va a inhibir a las fibras nociceptivas, por algo que se conoce como inhibición lateral. ¿Por qué? Por la liberación de neurotransmisores de tipo inhibitorios, esta interneurona va a inhibir a estas fibras nociceptivas. Por lo tanto, ya no van a transmitir el dolor. ¿Y esto por qué? Porque nuestras fibras, en este caso, estimuladas por la acción de sobarnos, las fibras táctiles, en este caso, por estímulos táctiles, van a provocar esta inhibición lateral. ¿Y por qué es importante estas interneuronas? O más bien esto, ¿por qué? Porque también en nuestro organismo existe un sistema de analgesia que permite la disminución de la entrada de los estímulos dolorosos, actuando de la misma manera a nivel del asta dorsal. Pero ahora, ¿qué es lo que hacen estas interneuronas a nivel del asta dorsal? Estas interneuronas son diferentes de las que vemos aquí. Vamos a hablar de unas interneuronas que se encuentran en el asta dorsal, las cuales van a contener los péptidos opioides que ya hablamos, que son la encefalina, la endorfina y la dinorfina. ¿Y qué es lo que van a provocar? Bueno, antes de eso, vamos a hablar del sistema de analgesia propiamente, que va a estar formado por las siguientes estructuras, que son la sustancia gris periacueductal, los núcleos magnos del RAFE, la médula rostral ventromedial y el locus cerúleo. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos? Como les dije, lo que van a hacer es inhibir la transmisión aferente por parte de las neuronas nociceptivas a nivel del asta dorsal. ¿Para qué? Para que no ascienda más. Estos tres, más bien cuatro centros o estructuras lo que van a provocar es la estimulación de interneuronas, de las interneuronas que ya les mencioné anteriormente que tienen que los péptidos opioides endógenos, los cuales van a provocar una disminución de la sensación de dolor. Pero ¿cómo es que ocurre esto? Bueno, viendo la imagen, vamos a ir señalando las diferentes estructuras. La región gris periacueductal, la cual se encuentra alrededor del acueducto de Silvio, va a contener neuronas encefalinérgicas, las cuales van a contener los mismos péptidos opioides que ya mencioné antes que existían en las interneuronas. Estos van a estimular ¿a quién? A los núcleos magnos del RAFE. Aquí, como se ve en esta figura, van a llegar hasta el núcleo magno del RAFE. Y el núcleo magno del RAFE, a su vez, va a dirigirse hasta dónde? Sus prolongaciones hasta las interneuronas que se encuentran aquí. Pero no solo el núcleo magno del RAFE, sino también la médula austral ventromedial y el locus cerúleo van a dirigirse hasta dónde? A las interneuronas. Y sus neurotransmisores, en este caso los núcleos magnos del RAFE, liberan ¿qué? Serotonina, la médula austral catecolaminas y el locus cerúleo también. Y van a estimular estas interneuronas a qué? A liberar sus péptidos opioides endógenos, que son, como ya mencioné antes, la encefalina, la endorfina y la encefalina. No, perdón, la dinorfina. Y ahora, ¿qué es lo que pasa o cómo es que actúan estas interneuronas? Bueno, para eso vamos a hacer el siguiente dibujo. Como aquí se ve, o bueno, más bien voy a usar esta imagen. Como aquí se ve, están las neuronas serotoninérgicas desde el núcleo magno del RAFE y las neuronas que son aferentes que transmiten el dolor preferente, que es lo que va a provocar la liberación de péptidos opioides. A nivel de las fibras aferentes, ¿qué va a provocar? Lo que va a provocar esta va a ser una disminución de la entrada de calcio. En este caso yo lo pongo por disminución de la concentración de calcio intracelular. ¿Por qué? Porque si disminuimos la concentración de calcio que entra o que hay de manera intrínseca, disminuimos la liberación de neurotransmisor de la fibra nociceptiva. En este caso,
¿qué vendría siendo? Como ya les mencioné, pues glutamato, ¿no? Entonces disminuimos la liberación de glutamato, ¿vale? ¿Y qué es lo que produce en las neuronas del asta dorsal? Que son las que se encargarían de llevar, en este caso, todo hacia los centros superiores. Pues en estas eh, neuronas del asta dorsal lo que se provoca es una hiperpolarización. Hiperpolarización. Bueno, aunque no se vea de manera correcta, esta hiperpolarización, ¿cómo es que ocurre? Pues aumentando la conductancia al potasio. ¿Por qué? Recordemos que si aumentamos la conductancia al potasio, el potasio va a tender a salir de la célula, lo cual la va a hacer más negativa. Por tanto, se va a hiperpolarizar y va a responder de menor manera a los estímulos. Entonces, de esta manera es que los péptidos opioides actúan a nivel de la médula espinal, ya sea disminuyendo la liberación del neurotransmisor de nuestra fibra nociceptiva aferente, como hiperpolarizando las neuronas del asta dorsal que se encargarían de llevar en este caso las señales hacia los centros superiores del sistema nervioso central. Ahora, por último, conocemos la analgesia por estrés, la cual nos habla de lo siguiente, y hay que responder esta pregunta. ¿Por qué es que los soldados heridos en batalla muchas veces no sienten dolor? Pongamos una situación en un soldado herido de gravedad y el dolor que percibe en ese momento no es de relevancia. ¿Por qué? Porque lo que esa persona está pensando es en ganar, en este caso, la batalla o la guerra. En cambio, si una persona sufriera la misma herida en otro contexto, pues estaría incluso inmóvil ante una herida de esa gravedad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay situaciones estresantes que van a provocar una sensibilidad reducida al dolor. O sea, que no van a percibir de igual manera el dolor debido a la situación estresante en la cual se encuentran. ¿Y esto por qué sucede? Porque hay una liberación por parte de neuronas catecolaminérgicas de sustancias de este tipo hacia la amígdala, la cual, recordemos, forma parte del sistema límbico y se encarga de la mediación de los componentes afectivos y emocionales del dolor, y por lo tanto van a provocar una reducción en la sensibilización al dolor. Y ahora, por último, la pregunta de ¿qué son los cannabinoides? O si los han escuchado. Los cannabinoides van a tener una acción a nivel del sistema nervioso central en diferentes estructuras dependiendo de los receptores a los cuales se unan. Por ejemplo, en este caso, algunos cannabinoides son, por ejemplo, el 2-araquidonilglicerol y la anandamida. Y dependiendo del receptor al cual se unan, van a provocar diferentes efectos. Por ejemplo, si se unen a los receptores CB1, van a provocar euforia. En cambio, si se utilizan para receptores de tipo CB2, que van a provocar reducción de la inflamación y un efecto analgésico. Y por eso es que también se ha implicado este tipo de sustancias para enfermedades crónicas que pues hacen que el paciente sufra de un dolor crónico. Y pues eso sería todo por parte de mi parte en relación a todos los aspectos teóricos del dolor, y estas son las fuentes en las cuales me basé para poder realizar este video. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, pues siéntanse en confianza de escribir o de buscar tanto a los doctores como a los instructores en el departamento de la facultad o incluso por las redes sociales, las cuales las dejo aquí al final. Muchas gracias.